te vayas con este paradigma. Vas a gritarlo bien fuerte, Dios puede darle la vuelta a todo. Dios puede darle Bien. la vuelta a todo. Estuvo bien como lo dijeron, pero faltó más fuerza de grito. ¿Lo podemos decir? 1, 2, 3. Dios puede darle la vuelta a todo. Esto es lo que debe mantenerte vivo por 15 días. Para que cuando llegues dentro de un mes, porque queda un mes para nuestra Pascua, te des cuenta que realmente en estos 15 días tu suerte fue dada vuelta. Por eso antes que me pusieran el texto del Evangelio, solo quería que miraran la imagen, ya que buscaron el Evangelio. Y algunos de los que están aquí han sentido quizás hasta este tramo de vida que su vida ha sido semejante a ahí donde está esa mujer. Una vida de desierto, de grietas, una vida gris. Pero es posible, por medio de tu misma participación, que se dé vuelta tu historia. Amén. Es posible cambiar el paisaje que te rodea. Es Sí, posible Señor. cambiar el panorama de tus días. Amén. Yo no sé si me está escuchando. Por eso yo quiero que leyendo Mateo 15, 22 al 23, tengamos en cuenta esto. Maestra, y pónganlo al texto si quieren, pero maestra, léalo. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Hasta allí nomás. Me llama mucho la atención en este pasaje de esa última frase. Pero Yeshua no le respondió palabra. Pero Yeshua no le respondió palabra. Una mujer cananea con una terrible situación, una circunstancia que ya la había extralimitado en su esperanza, una situación de salud que más que salud tenía que ver con opresión espiritual, una mujer que en desesperación acude al que representa nada más ni nada menos que al Eterno en la tierra. Amén. Porque en la conciencia de Israel, más en todos los que habitaban Canaán, como muchos otros pueblos de alrededor, se sabía que el Mesías iba a ser un hombre con capacitación celestial para hacer las obras del Eterno en forma visible en la tierra. Amén. Muchos hasta sabían, por lo que decía el Salmo 27, que el Mesías era la misma luz que creó todas las cosas, pero puesta en vasija humana, en vasija de barro, es decir, el Eterno hecho hombre. Esa mujer no se acerca porque sí, se acerca a donde ella sabe que puede encontrar un cambio de suerte en lo que viene viviendo. Puede cambiar su destino, puede dar vuelta a su vida. Pero sin embargo, a pesar de que va, le habla, le expone, Jesús no le respondió palabra. Un silencio, el silencio mesiánico. El silencio mesiánico es el silencio de Dios. ¿Cuántos de ustedes han experimentado como esta mujer esa sensación extraña de haber clamado, pedido, orado, y haber experimentado que Jesús no responde palabra, que Dios se queda callado? Yo quiero comenzar desde ahí para que noten que hay algo que Dios nos quiere enseñar en esta porción de su buena noticia. Hay situaciones que a veces lo obligan a Él a estar callado. Voy a empezar por describir algo que a lo mejor ustedes al pasar rápido por el pasaje no lo notan. Ella es una mujer, pero su origen es, Cananea. grite fuerte, es una mujer cananea. Es una mujer cananea. ¿Qué significa la palabra Canaán? La palabra Canaán, que es el nombre de uno de los hijos es el nombre del hijo de uno de los hijos de Noé, ¿sí? Para hablar en nuestro idioma sería el nombre de un nieto de Noé. Noé tuvo 3 hijos, ¿se recuerdan, verdad? Noah tuvo a Cam, Sem y Jafet, ¿verdad? Diga conmigo, Cam, Sem, Jafet. Y Cam, entre sus hijos, Cam tuvo a uno llamado Canaán, que si usted ha leído la historia, es el que en algún sentido Noé maldice después de que Cam comete un pecado contra su padre, ¿sí? Canaán significa el materialista o el comerciante materialista. ¿Qué significa Canaán?
El comerciante materialista. O sea que un cananeo representa a cualquier persona con mentalidad materialista. ¿Y qué es un materialista? El que vive su vida con un esfuerzo cotidiano para lo que ve o toca, para lo que percibe sensorialmente. Materialista de alguna manera u otra es el que no cree en la existencia de las cosas sobrenaturales. Para un materialista solo vale lo físico, no lo metafísico. La palabra metafísico no lo interprete como los evangélicos le tienen miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque existen disciplinas esotéricas que se hacen llamar, somos una disciplina metafísica. La palabra metafísica en nuestro idioma y su origen etimológico es lo que está más allá de lo físico. Hola, es sinónimo de sobrenatural. ¿Pero qué es una persona materialista? ¿Alguien que cree lo natural, lo sobrenatural? ¿Cree en lo metafísico? No, para ella es lo que se ve. Bien, aquí tenemos una mujer con esa situación. Una mujer que usted va a ver que el milagro se da. Después quiero que tengan preparado eso para el final. Pero que primero, por causa de su mentalidad, tiene que soportar el silencio de Dios. ¿A dónde quiero yo llegar? Aquí Jesús tiene un mensaje no para esa mujer. Si usted lee el pasaje, el mensaje es para los que están con él. La mujer es cananea, pero los que están con él no son cananeos. ¿De qué nacionalidad son? Son de Israel. No escuché a toda la congregación. Son de Israel. Es decir, el pueblo de Dios. Es decir, la nación única y especial de Dios, ¿verdad? ¿O Dios tiene otras naciones? No. Él es dueño de todas las naciones. Es soberano en todas las naciones. Sí. Pero para él tiene una sola nación como heredad, ¿verdad? Amén. Y esa nación se llama Israel. Ahí hay hombres que son de Israel. Ella es de Cananea. Pero él, el trato que le da a ella es para recordarles a ellos lo que a veces Dios ha hecho con Israel cuando Israel se ha portado como un pueblo cananeo. Si hay algo que la Torá tiene, es toda una advertencia. En el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, aún Génesis. Toda una advertencia a unirse con los cananeos. ¿De qué nos sirve a nosotros como Israel eso? Entendiendo el significado, Dios no te quiere materialista. Sin embargo, en la Torá se da a entender que es una lucha cotidiana el lazo del materialismo. Habitamos en un mundo cananeo. Habitamos en un sistema donde tus compañeros de escuela, de trabajo, de oficina, tus parientes, tus vecinos son cananeos. ¿Sí o no? Es decir, ellos quieren que pienses igual a ellos. ¿Y cómo piensan ellos? Solo en lo natural, solo en lo físico. Para ellos no es importante lo que tú haces cada fin de semana, en arreglarte, darte una ducha después de haber trabajado 6 días, donde ellos quizás incluso trabajando mañana, ya hoy se preparan a solo divertirse para reposar. No sé si me voy expresando. Para ellos ellos no entienden lo que tú haces. Tomas a tu familia, te vienes aquí con tu palabra, con tu escritura, a aprender de lo que ellos tienen. Oiga, es que ellos tienen mente cananea. Y el problema es que Jesús usa a esta mujer para decirle a los discípulos, en la historia de Israel, Dios tuvo que aguantar esta mente en muchos de sus antepasados. Por eso es que en algún momento le dice, la fe de ella no la he visto entre los hijos de Israel. Léalo ahí al pasaje. ¿Cómo es la expresión exacta, maestra? Si lo puede decir rápido, bien, si no, no importa. ¿Qué versículo? Bueno, entonces, él dice eso, ¿verdad? Él establece que, cuidado, la fe se afecta cuando somos materialistas. La fe se afecta cuando somos materialistas. ¿Y por qué Jesús hace esto? Porque nosotros estamos en un tiempo donde el Israel, representado en la casa de Judá, está celebrando algo que se ha propuesto desde hace miles de años celebrar, y es la fiesta del Purim. Porque el libro de Esther, en donde aparece la fiesta llamada Purim, es un libro donde Dios denuncia a un pueblo materialista. Denuncia a gente que en vez de escuchar lo que él dijo y haber visto las puertas que él abrió y haber atravesado esas puertas para vivir en zona de bendición, decidió quedarse en los lugares donde ellos habían ganado. Yo necesito que diga conmigo, el eterno Dios cumple los convenios de sus pactos con sus hijos. De sus pactos con sus hijos. No sé si me va siguiendo la historia.
Los que no son de cumplir los convenios de los pactos son los hijos. Y por eso a veces muchos de los que están acá han tenido que aguantar el silencio mesiánico del Eterno. Por eso muchas veces, por causa del silencio mesiánico, te has vuelto murmurador, rebelde, no solo contra el Dios eterno y verdadero, preguntándole los porqués, dando contra Él, contra su nombre, diciendo no me congrego más, sino incluso contra aquellos que son los de tu casa, los de la familia de la fe, los únicos que el Eterno te ha dado para que no seas avergonzado. Miremos un poquito de historia. Yo quiero que vengan acá y observen. Esta es la historia del pueblo de Israel. Jesús tiene para Israel, es decir, para nosotros. Nosotros ya entendemos que somos Israel. Si usted después va al libro de los Hechos, usted va a descubrir que Esteban, el día que lo están juzgando, el primer mártir de la iglesia del Mesías, él dice que la iglesia no nació en el Calvario, la iglesia nació en el monte Sinaí. Lea y va a encontrar la palabra iglesia, refiriéndose al día en que Dios dio la Torá, porque iglesia es Israel. Si nosotros nos consideramos iglesia, somos entonces Israel. Diga fuerte, soy Israel. Soy Israel. Pertenezco a Israel. Pertenezco a Israel. Y si puede dejar de bostezar, le digo, no somos del Israel espiritual que le vendió la doctrina papal, la doctrina romana o la doctrina de las hijas de Roma, los evangélicos. No existe Israel espiritual, existe Israel. Existe Israel. Israel. Existe Israel. Solo Y yo Israel. pertenezco a Israel. Amén. Tiene dos casas en esta hora. La casa de Judá, que practica el judaísmo y lo conocemos como judíos, y la casa de Israel, formada por 10 tribus, que si bien se perdieron, la buena noticia es que Dios las está juntando desde la nación. Esta es la historia de Israel. Desde aquí, ¿yo qué he hecho? He puesto todos los libros de la Biblia. Diga, esos son los libros de la Biblia. Esos son los libros de la Biblia. Los únicos que no he puesto son los libros de los profetas. Lo notará, ¿verdad? He puesto todos los libros que contienen historia de Israel. He sacado Levítico y Deuteronomio. He puesto solo Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, primero, segundo Samuel, primero, segundo de Reyes. No he puesto Crónicas porque, bueno, estaría un poco conectado con lo que sale aquí. Pero enseguida lo amplío más. ¿Me permite hablar? ¿Cuándo empieza la historia de Israel? ¿Con Moisés saliendo de Egipto con toda una nación? No. Comienza aquí, diga, con Abraham. Con Abraham. Diga conmigo, comienza en Génesis 12. Comienza en Génesis 12. Le pido a todos que repitan, Génesis 12. Génesis 12 es el inicio, de la historia de Israel. De la historia de Israel. Abraham le creyó a Dios y eso hizo que la justicia de Dios volviera a establecerse en la tierra. ¿Cuándo se perdió la justicia de Dios en la tierra? No se distraiga. Según Génesis 3, el día que la primera humanidad, representado en Adán e Isha, la que después sería Eva, decidió dejar a Dios fuera, dejar el gobierno de Dios fuera. Cuando uno al gobierno de Dios lo deja fuera del ámbito de su vida, lo que viene, ¿sabe qué es? Una vida de injusticia, porque si se va el gobierno de Dios, con ese gobierno se va su justicia. ¿No entendieron? Sí. Cuando uno rechaza el reino de Dios, rechaza la justicia. Sí. Entonces, ¿cuándo apareció de nuevo la justicia? Cuando Abraham le creyó a Dios. ¿Abraham creía en Dios antes? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Creía en Dios, sí o no? Sí. A todos los quiero escuchar, ¿sí o no? Sí. Sí creía en Dios, pero no era bueno eso, ¿verdad? No. Dice Santiago, tú crees en Dios, haces bien. Los demonios también creen. ¿Los demonios creen en Dios? Sí. A todos les pregunto, ¿sí o no? Sí. ¿Los demonios creen en Dios? Sí. Pero sin embargo tiemblan. ¿Por qué? Porque están condenados. Abraham creía en Dios antes, pero estaba condenado. Por eso no tenía hijos, por eso no tenía generación. Hola. Porque el condenado no tiene futuro. ¿Me escucha? Alguno está acá conmigo. Pero cuando le creyó a Dios comenzó la historia de Israel. Por eso allí mismo en Abraham, en Génesis, hay un mensaje profético. Cuando Dios pacta con Abraham, le dice que en su descendencia, en algún momento van a estar 430 años esclavos en Egipto. Pero Dios iba a escuchar el clamor de ellos y los iba a salvar con brazo fuerte. ¿Con qué? Con brazo Ese fuerte. brazo fuerte es el Espíritu de Dios en un hombre. ¿Escuchan? Ese brazo fuerte se manifestó en Moisés.
Moisés los saca, eso está en el libro de Éxodo y Números, los lleva por el desierto 40 años y con Josué entran a la tierra de promisión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Allí instalados con jueces van sacando a veces a los pueblos que Dios dijo que tenían que sacar y exterminar, pero muchas veces no los sacaron. ¿En qué tierra entraron? La tierra de promisión que Yahvé les daba. ¿Cómo se llamaba en su origen? ¿Cuál era el nombre que tenía? Más fuerte. Canaán. Escucho a los 300. Canaán. Canaán, diga Canaán. Bien, quiere decir que era una tierra materialista. Era una tierra de comerciantes materialistas. ¿Hola? Ellos tenían que sacar al pueblo que allí estaba, porque si no, sus costumbres, su modo de pensar, su manera de vivir se les iba a pasar y se les pasó. Eso es lo que ustedes van a ver al pueblo yendo y viniendo desde Jueces, Samuel, en sus 2 libros, Primero de Reyes y aún el libro de Crónicas. El pueblo yendo y viniendo en vez como la Torá les iluminaba y revelaba, como ese pueblo materialista que no creía en el mundo de Yahweh, el mundo de lo sobrenatural. Fue así como por ser materialistas eligieron a Saúl, luego Dios escogió a David y de David a Salomón como reyes, pero aquí, en este lado, ocurrió en el año 536, antes que naciera nuestro Salvador, antes de Cristo, en este libro, esto es de acá, ¿sí? Estaba siguiendo mal. En este lugar ocurrió una división en 2 reinos, diga 2 reinos. 2 reyes. O sea que estaba el reino del norte con 10 tribus llamado Israel. Y el reino del sur con 2 tribus llamado Judá. ¿Cómo se llamaba el reino del norte? Israel. ¿Y el del sur? Judá. El del norte cayó antes que el del sur. El del norte, que fue el que más cananeo se hizo más cananeo, materialista. Empezó a adorar a Dios como ellos decían. Levantaron lugares de adoración como ellos querían. ¿Me está escuchando? Ellos cayeron en manos de los asirios en el año 722 a.C. Mucho después, en el año 586 a.C., estas 10 tribus ya no se sabía dónde estaban. Estos 2 siglos, estas 10 tribus se han perdido por entre las naciones porque los asirios tenían esa costumbre de esparramarlos y mezclarlos con todos. Mucho después ya no están los asirios, están los babilonios. Y Jerusalén es tomada y el templo es destruido en las manos del rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan, verdad? Diga fuerte, año 586. Año 586. Antes de Cristo. Antes de ¿sí? Cristo. Esto da inicio a esto, ¿lo ven? 70 años de cautividad babilónica. 70 años donde no estaban en Jerusalén, donde no estaban en Judá. ¿Pueden ver todos? Miren todos. Nunca se den el lujo de en esto distraerse. Usted aprende mucho acá, ¿sí? Miren, imiten a los ujieres, se han quedado aprendiendo. Anote, yo le doy tiempo porque usted está copiando también. Esos 70 años, ellos anhelaban volver a la tierra y no ser más como los cananeos. Por eso, en el año 536 a.C., un pequeño remanente va a regresar para reconstruir Jerusalén y especialmente lo más hermoso que Jerusalén tiene, el templo de Yahvé. Ellos lo hacen por medio de estos 2 líderes. Estos 2 libros le conviene leerlos, porque habla de la gente que sí obedeció al poder de Dios. Gente que sí obedeció al poder de Dios. Amén. Y ellos luego son los que van a esperar esos 400 años de silencio hasta que se manifiesta ese nuevo pacto a través del Mesías que estamos viendo. Pero veamos algo. Observe esto. Diga fuerte, libro de Esther. Esperen ahí. Libro de Esther. Esperen ahí. Libro de Esther, digamos. Libro de Esther. En el libro de Esther aparece toda una historia muy interesante. Es donde Dios no es nombrado. Yo vi a los tutores de jóvenes insistir en leer el libro de Esther. Yo soy testigo que hay jóvenes que no lo han hecho. Hablo de los hijos de mi casa. Por lo cual yo tengo que entender que casi nadie está leyendo el libro de Esther, porque casi nadie, mentalidad de católico es no leer la Biblia en la semana. Yo tengo hijos católicos en mi casa y no hablo de los 2 mayores. Y lamentablemente son católicos romanos. Entonces, estudiar la palabra es lo que hace que no seamos romanos. Pongo a mis hijos porque yo vengo desde mi casa a hablarle a todos. Porque los demás empiezan ahí, ay, mire los hijos. No, le pido que mire sus hijos, que no están estudiando la Escritura. En el libro de Esther van a notar que no aparece la palabra Yahweh, que es el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea su nombre, ¿verdad? Bendito es su nombre.
No aparece la palabra Señor, Adonai. No aparece la palabra Dios. No aparece nada que hable de Dios. Es un libro que solo habla de seres humanos. Pero lo que tiene el libro es que Dios sí está en ese libro, pero ha hecho silencio. La cananea vino y planteó un problema. Y el Mesías hizo silencio. No dijo palabra. Usted va a notar que aquí no hay nunca algo que podamos decir, y dijo Yahvé, el Señor dijo. Pero sí va a notar que Dios se hace presente. Ahora mi pregunta es, y mi planteo es, porque muchos dirán, ¿por qué nosotros no celebramos el Purim? Si la casa de Judá sí lo celebra. Porque el Purim es una fiesta que no ordenó Dios. Las fiestas ordenadas por Yahvé, anote, están en Levítico 23. ¿Dónde están? En Levítico 23. Usted debe anotarlo. Allí están mencionadas las 7 fiestas de Yahvé. ¿Cuántas fiestas hay? 7. Esa es tu Biblia, ¿verdad? ¿Y la de él? Usted tiene a sus padres acá arriba. Usted tiene que tener Biblia ahí. Si no, no me entre más a ese lugar, ¿sabe? Este lugar no es de evangélicos. Y se lo digo a esos jovencitos que no tienen Biblia. No avergüencen a sus padres, hónrelos. Al menos haga la payasada de traer la Biblia. Haga esa payasada. Porque vi hasta el trato que le dio cuando el muchacho quiso agarrarla. Entonces, cuidado. La Biblia no es mágica, pero es un libro que tiene una poderosa palabra. Y eso que le digo a él, se lo digo a esos varones jefes de familias que no están con Biblia, varones que entran sin Biblia. ¿Qué clase de varones son? Yo creo que son varones a este estilo que vamos a ver. Al estilo de los varones y mujeres que están en el libro de Esther. El libro de Esther habla de una fiesta que Dios no ordenó, pero que se tuvo que hacer para recordar que porque ellos eran materialistas, por ser materialistas, casi son destruidos. Porque no sé si notaron, por favor, disculpa, no, lárgame porque creo que lo tengo acá. Volvemos a lo mismo. Toda la historia de salvación empieza con Abraham, diga con Abraham. Con Abraham. Pero en la cautividad babilónica, en el año 536, ¿sí? Volvió un pequeño remanente. Cerca de 40 y tantas mil personas, creo que 42,000 personas volvieron. ¿Saben cuántos judíos no volvieron? 7 millones de judíos. ¿No me están escuchando? Quiere decir que hay gente que si no volvió fue por alguna razón. Rápidamente, ayúdenme a pensar razones. ¿Por qué creen que hubo 7 millones de personas que no quisieron volver al lugar donde Dios había establecido la verdadera adoración, a reconstruir la ciudad donde Dios había dicho mi presencia allí estará porque bendita sea Jerusalén, es la ciudad del Dios vivo? ¿Quién dice amén? Y bendito sea Jerusalén porque es allí donde reinaremos. Pero ¿por qué 7 millones de personas no quisieron volver? Porque allí tenían prosperidad. Por materialismo, tenían todo, tenían prosperidad. Sí, esas 3 cosas están bien. Entonces, ¿qué habían conseguido? ¿La comodidad de qué? A través, sean más prácticos, ¿qué tenían? Bueno, prosperidad económica, obviamente, pues entonces, ¿qué tenían, hijos? Todo eso son, ¿perdón? Casas, tierras. Propiedades, comercio, sean más prácticos. ¿Cuándo uno es próspero materialmente? Cuando tiene propiedades. O sea, tenían propiedades, tiendas, terrenos, hacienda, ganado. ¿Alguien me está escuchando? Era todo un problema trasladarlo. Y hasta había quizás algo más, mis amados jóvenes. Se habían casado con gente que no era de Israel. Porque acá mismo hay gente que vienen aquí porque sus padres los traen. Pero muchos a veces no vienen porque su novio no es de Israel. Y acá hay madres que van a tener que plantear estas cosas. En la Escritura es cosa seria encontrar varones o mujeres para casarse que no tengan la Torá. Eso mis hijos desde en las mesas se lo digo todo el tiempo. Es el peor pecado casarse con el que no tiene a Dios. El mundo cananeo te programa que si hay amor no importa. El mundo de Israel, los 3 cielos de Dios tienen un diseño. Dios no se puede equivocar. ¿Cómo va a juntar a Belial con Cristo? Los estoy aburriendo. Ellos habían
7 millones se habían quedado, no volvieron aquí. Ellos dos están en Jerusalén, están allí reconstruyendo la ciudad. Allí está el profeta Zacarías, Ageo, animando al pueblo a que levanten el templo. ¿Me están escuchando? Pero hay mucha gente que se ha quedado aquí. ¿Dónde? En la tierra de Persia. El libro de Esther habla de gente que se queda en su Canaán, porque Canaán no es un país. Canaán es una mentalidad. Canaán es una mentalidad que se opone al diseño divino, porque Canaán solo cree en el Dios a su manera, es decir, el Dios que te da cosas materiales. Hoy escuchaba una radio que dice ser apostólica, de un tal Héctor Hugo, pero no el que ustedes viene, sino otro Héctor Hugo, peor que ese. Y que como Héctor Hugo también que es, este es uno que levanta a todo el mundo pastor, a todo el mundo evangelista. Bueno, lo escuchaba porque están en maratón económica, entonces la gente tiene que ofrendar y ofrendar y ofrendar. Entonces hablaban, usted que está necesitando ese auto, está necesitando esa casa, está necesitando ese aumento de sueldo, no me digan que eso no es Canaán. Hoy la gente quiere ser evangélica simplemente si el pastor le ora para que se compre un auto. Aquí tenemos gente que no está entre nosotros y se fue con el mejor de los autos, pero hoy a sus hijos los tienen la peor de las drogas. ¿Puedo seguir enseñando o quieren que nos vayamos a casa? ¿Quiere ir a recibir alguna uvita de una de las reinas vendimiales? No. ¿O quiere recibir el goteo de Dios sobre su vida? Amén. Se puede dar vuelta la cosa, siempre y cuando entiendas que cuando Dios dice van para allá, tú tienes que ir para allá. Cuando Dios dice aquí te detienes, tú te detienes allí. Y si Dios dice aquí construyes, tú allí construyes. En pocas palabras, no es como tú quieres ni piensas, sino es como Dios piensa y quiere. Amén. No es tu voluntad, sino la voluntad del Eterno. Amén. Porque tu voluntad no es buena, ni agradable, ni perfecta. En cambio, la de Él siempre es buena, siempre es perfecta. Amén. Y es totalmente deleitosa. Este es el problema. ¿Por qué no celebramos Purim? Vamos a ir al libro de Esther. No vamos a leer todo el libro. Yo quiero hablarle de algo que está en el libro de Esther. Mañana Shabbat usted va a leer el libro de Esther. Mañana Shabbat usted va a hablar con su familia del libro de Esther. No de la película Una noche con el rey, eso no es bíblico. Es una película imperialista yanqui. Si usted nota, tiene un montón de cosas anti-musulmán. Le inspiró George Bush, hijo, a la película. Esther capítulo 9. Y vamos juntos a leer. El versículo 20, 21, 22 y 23. ¿Lo tienen todos? Sí. Maestra, usted tiene la normal, ¿verdad? La normal. Bueno, porque no se destaca mucho aquí que es Mardoqueo con las... Pero no importa, sí, léalo y lo vamos a destacar. Vamos, dígalo. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno. Que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. ¿Quién es el que está aquí escribiendo? Y hasta el primer versículo lo dice, y ordenando celebrar la fiesta llamada Purim. Mardoqueo. ¿Pueden todos decir ese nombre? Mardoqueo. Y gritamos juntos Mardoqueo. Mardoqueo. Mardoqueo es el primo de Esther y un padre adoptivo. Ustedes conocen eso, ¿verdad? Usted sabe, como vimos la otra vez en la historia, que este día, el día 14, era el día asignado por Amán, descendiente de Amalek, y cuidado porque hoy quiero que nos preparemos a guerrear por 15 días contra Amalek.
Amalek es un espíritu que quiere aprovecharse de tus debilidades para que tú no llegues a tus metas. Amán, descendiente de Amalek, había logrado que el rey Asuero, Jerjes, pusiera su sello y decretara que en ese día todo el que fuera judío tenía que ser destruido. Piensa un poquito en esto. Aún los que estaban aquí, aún los que estaban entre ellos y con ellos, construyendo las murallas de Jerusalén, reconstruyendo el templo, iban a ser exterminados. ¿A causa de qué? De que 7 millones no quisieron volver allí y se quedaron en su confort, pero Dios siempre está detrás. Ahora, si usted nota, quiero que marque, es Mardoqueo el que ordena. Mardoqueo es el que escribe. ¿Y quiénes se ponen de acuerdo con hacerlo como Mardoqueo lo escribió y ordenó? Todos los judíos. Muy bien, griten todos los judíos. ¿Estaban las tribus restantes? No. ¿La tribu de Rubén? No. ¿Estaba la tribu, por ejemplo, de Asher? No. ¿Y la tribu de Neftalí? Solamente los judíos. O sea que esta fiesta no es para Israel, porque ya no están las otras tribus. Y por sobre todo, no está Dios ordenándola. La está ordenando un hombre que, dándose cuenta que ellos están vivos gracias al eterno Dios, despierta el que se ha dormido, ha establecido este día para que recuerde la casa de Judá que a veces por ser tan materialista le pasa lo que les pasa. Y no quiero juzgar al pueblo judío, pero varios de nosotros conocemos su triste historia a lo largo de de cientos de años. Pero, ¿qué tal si nosotros, por ser la otra parte de la casa de la nación de Israel, no tendemos a lo mismo? Y yo creo que sí. Seamos sinceros, por algo las 10 tribus están perdidas. Seamos sinceros, por algo la casa de Judá está allí con 2 tribus, los judíos. ¿Y los otros? Aquí mismo están ellos. ¿Y los otros? Es que todos tienen el mismo problema. Nos olvidamos que nuestros esfuerzos diarios no tienen la fuente en las cosas materiales. Tus esfuerzos para estudiar, para trabajar, para conseguir objetivos y metas, viene de la única fuente que te envió a este mundo. La intención del eterno Dios, que quiso a través de ti, por tu trabajo y esfuerzo, mostrar que en la creación Él sí es real. Porque Dios se manifiesta cuando un hombre conectado a Él manifiesta la imagen de Dios en la tierra. Dios tiene una sola imagen en la tierra. Yo creo que Dios tiene una sola imagen en la tierra. Y esa imagen está en el corazón de los hombres que han decidido unirse a Él. Esa es la imagen del Mesías. Por eso yo quiero que miremos esto. Y ya pasamos a lo siguiente para terminar. El eterno Dios no está ausente, sino que está providente. Esa es la frase que vemos allí, ¿verdad? Miren, aquí comenzó la historia. ¿Con quién? Con Abraham. Con Abraham. ¿Alguien recuerda cuando Abraham comienza a entrar en pactos con Dios? Porque estamos hablando que Dios cumple los convenios de sus pactos, ¿sí? Creemos en un Dios de pactos. El Dios verdadero solo se manifiesta en pactos. Si usted va a la historia de las otras religiones, se respetan como religiones. Pero ¿sabe lo que va a notar? Que los dioses que ellos adoran no han hecho pactos. Alá no es un Dios de pacto. No ha hecho jamás pacto con el pueblo islámico. Buda no ha hecho pactos. El verdadero Dios se revela por pactos. Amén. Entonces, cuando empieza a tratar... Anterior, chicos. Anterior. Gracias. No me lo saquen hasta que yo se los coloque. Se los pida, por favor. Cuando empieza a tratar con Abraham, hay un momento donde Dios le demuestra que si simplemente uno decide hacer lo que Él dice que hay que hacer, es decir, Él dice, yo decido. Él dice, yo decido accionar en obediencia. Dios ya tiene todo preparado para bendecirme. Hay un momento maravilloso donde Dios se le revela, el Eterno se le revela a Abraham en el monte Moriah. Dios le había pedido a Abraham que le diera un sacrificio. ¿Qué tenía que matar a Abraham? A su hijo. Diga fuerte, tenía que matar a su propio hijo. Tenía que matar a su propio hijo. Le pido a todos que lo digan, vamos. Tenía que matar a su propio hijo. Ahora, si usted está escuchando eso,
Abraham fue obediente. Abraham no se quedó en el materialismo de es mi hijo, no, cualquier cosa menos mi hijo, como muchas mamás, por no decir casi todas, el 99% de las que están acá lo harían. Porque, perdónenme, mujeres siguen siendo tan jezabélicas como cuando eran evangélicas. Tienen la idolatría de sus hijos. Son sus hijos y luego, después, el Mesías. Pero volvamos al tema de Abraham. Él no le puso objeción. Él entrega al hijo. ¿Y Dios qué hizo en recompensa? ¿Qué le proveyó? Le proveyó un cordero. Todos ¿Cordero le proveyó? No, un carnero. Diga fuerte, le proveyó carnero. Le proveyó carnero. Abraham decía, él se proveerá de cordero. Porque el chico decía, ¿dónde está el cordero? ¿Verdad? Hola, él decía, ¿dónde está el cordero? Dios proveerá, ¿verdad? Pero Dios no proveyó de cordero, sino ¿de qué? De carnero. Eso significa que si tú haces lo que Él dice que tienes que hacer, a Él te dará lo que tú ni siquiera te imaginas, mucho más de lo que te imaginas. Porque un cordero es un carnero chiquito, pero un carnero es la plenitud de un cordero, ¿verdad? Sentate bien, así no te dormís, mi amor. Gracias. Bien sentada se convierte en silla y no en cama. La mente se duerme cuando uno convierte las cosas en cama. Ay, ay, ay. Hace rato que le estoy pidiendo que la despierte. Hemos espantado esos espíritus demoníacos. Oramos para que nadie se durmiera en el culto. Son espíritus, lo dijo el profeta el martes. Y yo me he sujetado a lo que dice el profeta. Aquí hay gente que tiene espíritus de sueño cuando la palabra es expuesta. Volvamos al punto. Por causa de ese carnero, Abraham llama a Yahvé, Yahvé, y ustedes lo cantaban recién. Yahvé, gracias, deje que responda el pueblo. Yahvé, ahora sí, ¿cómo lo llamó Abraham? Yahvé Jireh. Es decir, Dios, mi proveedor. O sea que con Abraham comenzó la idea de que aunque no lo vea, Él está proveyendo todo el tiempo. Desde aquí Israel sabía eso. Pero aquí Israel, en la casa de Judá, se lo había olvidado. Pero no importa, pónganme la frase de aquí, por favor. No importa, amados. Aquí Dios demuestra que en Él no hay coincidencias. Que las coincidencias parecen ocurrir por casualidad, pero no hay ni coincidencias ni casualidades. Por estar Él siempre proveyendo, no existen casualidades, sino causas. Y las causas generan causalidades. Por lo tanto, jamás crea que haya coincidencias en las cosas. No es coincidencia que usted haya venido hoy aquí o haya conocido de alguna manera a alguien que lo trajo a este ministerio, que quizás hoy no está esa persona, pero usted se quedó en una transición de algo maravilloso, vivir la Torá de una manera increíble. Mire conmigo, diga fuerte, el eterno Dios. Pero eso fuerte, el eterno Dios. El eterno Dios. No está ausente. No está ausente. Está providente. Está providente. Entonces no dude que Él proveerá. Simplemente haga lo que le pide hacer. Obedezca. Y aunque Él no haya dicho palabra, Él actuará a favor de ti, echando el demonio que sea necesario, sanando a los hijos que haya que sanar, restaurando la economía que se haya venido abajo, uniendo la familia que se haya dividido. Aunque Él no diga palabra, destruirá el espíritu cananeo que te hace creer en un Dios que te tiene que estar manifestando. Amén. En este aplauso yo me sumo a la alegría de esta transformación a través de la Torá. Porque como evangélicos vivíamos movimientos donde solamente parecía que Dios estaba presente si nos incendiábamos, si nos caíamos al piso, si hablábamos lengua. Entonces cuando no estaban las celebraciones con esas características, hoy algo debe haber pasado, porque Dios estuvo ausente. Así se nos fueron las brujas esas que están contaminando ese lugar llamado casa no sé de qué profanación en calle Montecasero. Porque no había presencia. Es que la bruja siempre necesita la presencia de su espíritu satánico, sintiéndole que la toca. Pero los hijos de Dios no necesitan que el espíritu de Yahvé los esté toqueteando. Necesitan que el espíritu de Yahvé los esté protegiendo, los esté guiando, los esté instruyendo. Porque de la instrucción del Espíritu Santo lo que surge es provisión. Y de la provisión se manifiesta la salvación. Y de la salvación se cambia, se da vuelta toda suerte. Amén. Por eso ahora sí, grite conmigo.
No existen las casualidades. No existen las casualidades. Decirle al lado, todo es por causalidad. Todo es por causalidad. ¿Qué significa eso? Miren aquí. La providencia divina, que en hebreo es así, Ashgaha Pratit, significa la providencia del divino, la presencia providente. ¿Está bien? La providencia significa que podemos llegar más allá de los límites de todo sistema. Yo recomiendo mucho esa película de donde he sacado la imagen. La historia de Pi es la traducción correcta, aunque tiene muchas traducciones a nuestro idioma. Pero si hay algo que se aprende en ese muchacho, es cómo, confiando en un Dios providente, Dios te hace un proceso de transformación de tu carácter. Porque las cosas que todavía no han ocurrido es porque hay cosas en mi carácter y en el tuyo que todavía a Él lo estorban. ¿Quién como yo acepta que ese es el proceso que duele? Amén. Esto es lo bueno. La providencia divina vigila y determina el destino, tanto inmediato como futuro, de incluso el elemento más pequeño de la creación. Dicen los científicos, esto es física cuántica, que la medida más chica del universo se llama cuanto, es decir, es la medida más pequeña de la energía que produce un electrón. El electrón es el elemento final en el que se puede dividir el átomo, ¿sabían? Y el átomo todavía sigue llamándose a la partícula más pequeña del mundo material, ¿verdad? Y el átomo tiene electrones. Los electrones generan energía. La medida más pequeña de esa energía se le llama cuanto. Dicen los científicos que están asombrados porque hasta el cuanto de cada electrón en cada átomo del universo parece que tiene alrededor una fuerza que lo controla para que no se desubique y no genere un caos universal. Decirle al de al lado, tu vida no ha creado un caos porque Dios te está controlando. Ahora decirle al del otro lado, ¿sabe por qué no sos más desubicado? Porque Dios te está rodeando. Entonces, si entiende aquí, va a mirar esto otro. La providencia es la que mide y regula el pulso de la vida dentro de cada ser viviente, dotando la vida con destino. Amados, les guste o no, estén enojados o no, el destino viene vibrando en vos desde que naciste. Tu vida continúa porque lo que Dios dijo que debe alcanzar, lo alcanzarás. Amén. Por eso es tan importante entender que es muy peligroso dejar que los pensamientos de suicidio entren en la mente de una persona. Pero cuando entran los pensamientos de suicidio, cuando la persona adentro tiene vaciedad, no acepta que aún, incluso no estando en el Espíritu del Cristo, su interior tiene algo que vibra, un para qué. Naciste para algo, naciste para un sentido de propósito. Por eso estoy convencido que este señor fiscal de la nación no se suicidó. Y nos vamos a sorprender porque se ha llevado todo un campo político. Y yo estoy convencido que cuando alguien tiene que ir a la embajada, si ustedes, los que no conocen en Buenos Aires, no lo sé, pero los que conocen Buenos Aires, si conocen la embajada del país del norte, ese es un búnker, es enorme. Y es tanto como en cualquier ciudad, hay países que son peores, la que está en Colombia, en Bogotá, es más grande. O sea, ellos desde esos búnker manejan los destinos de naciones. Y si lo político no tiene que ver con eso, con algo, una opresión y presión masónica Illuminati para que el hombre se provocara o fuera llevado a la muerte, esto tiene que ver con algo mucho más personal que nos va a asombrar. Pero es un homicidio. ¿Saben por qué? Porque el hombre en su profesión tenía sentido para vibrar hacia adelante. Y esto pasa con cualquiera, más allá de que era de la casa de Judá, y la casa de Judá tiene grabado acá que el suicidio te priva hasta de derecho a tener una buena tumba. Cuidado, mis amados, con las depresiones. A partir de esta semana, en estos 3 días, Mendoza va a entrar en un plano de depresiones. ¿Sabe por qué tenemos que estar listos? Porque no nos va a alcanzar las sillas, ni siquiera el lugar, por la cantidad de gente que vendrá a ser liberada aquí.
Cuando nosotros terminemos la fiesta de Pentecostés, esto estará a bote de gente que vendrá por liberación a causa de las depresiones, que en el lapso de 3 meses se les manifestará. Todo se está preparando con la fiesta que hoy comienza en su cierre, a que las personas por depresión prueben lo que no hay que probar. Por un lado, el sistema nos ha invadido desde el 14 de febrero a las naciones occidentales con una película demoníaca trazada para que las parejas entren en el plano de lo que es totalmente tinieblas. Y hablo de la película Las 50 sombras de Grey. Pero por otro lado, en el caso puntual de nuestra ciudad, que además de estar invadido por estas propuestas, nosotros no solo estaremos viviendo esta fiesta que todos los años celebra a Júpiter y a Venus. Usted sabe que son fiestas dedicadas al gran padre de la tiniebla. Júpiter significa el gran padre, ¿sí? O el padre celestial. Y Venus es justamente la reina de la belleza. Pero usted sabe, el problema no es ni mañana ni el domingo. El problema es el lunes. Estuve investigando la vida de este señor Romeo Santos. Y su vida está consagrada a demonios del vudú que se practica en Cuba y Puerto Rico, a la santería de Puerto Rico. Con un solo lema. Él ha hecho un pacto para que por medio de sus canciones se destruyan las parejas a través de la valoración del adulterio. Cuando nosotros en la Torah sabemos que el adulterio no tiene valor, sino por el contrario, es totalmente anti Yahvé. ¿Por qué hablo de esto? Porque si valoramos la providencia divina en estos 15 días, tenemos que entender que todo lo que te está pasando lo está controlando Dios. Cada cosa que tienes tiene un destino y Dios se va a encargar no de lo que te está pasando hoy, sino del destino que tienes por delante. Amén. La mujer cananea llegó con un problema para Yeshua que no le dice palabra. El problema no era ella, ni el problema de ella. Yeshua, que conocía la providencia, discernió que esa mujer era traída a tiempo y forma para dar algo especial, un llamado de atención a sus 12 discípulos apóstoles y de ahí a la Israel toda que lo está escuchando, en no volverse hacia atrás, en no ser cananeos, es decir, materialistas, en no dejarse atosigar en la mente por la opresión de un sistema que te dice trabaja, saca crédito, paga en 12 cuotas, saca tu tarjeta, ponlo acá, aprovecha ahora, llama ahí, llama aquí, llama allá. Esto es lo que Dios está diciendo a aquel entonces y a nuestro entonces, para que nosotros no nos adormezcamos en nada, que despertemos al mundo de lo espiritual, que nos dejemos guiar por un espíritu que sabe que no estás aquí para adormecerte, entristeciéndote por tu problema. Estás aquí para alegrarte, porque aún en medio de tu problema Dios va a hacer que tu destino empiece a forzar todo lo que Él ha provisto para que tú no seas destruido en ese problema. Amén. La providencia de Dios regula cada pulso de tu vida, cada vibración de tus células tiene providencia de Dios activa. Y si hay algo bueno de estar en el Mesías es que además de la providencia tenemos al Espíritu Santo como cobertura. Amén. Para entender que más allá de nuestras cabezas y más allá del espacio sideral que nuestros ojos perciben, hay 2 cielos vibrando con diseños y códigos celestiales que pueden hacer que tu oración traiga desde esos lugares invisibles al mundo mismo de lo visible todo lo que en el Mesías ya tiene. Y según Efesios 1:3, el todo es todo. Toda bendición ya ha sido dada y la puedes atrapar. Por eso si vas a aplaudir tu determinación de aceptar que si la providencia te está vigilando y ha determinado tu destino, no puedes darte el lujo del desánimo ni de la depresión. No se admite desánimo, ni depresión, ni suicidio cuando uno cree en la providencia de Dios. No existen las casualidades. Todo tiene causa. Miren el siguiente. Aún sus cabellos están todos contados, dice Mateo 10:30. Marque esa frase. Aún sus cabellos están todos contados. Para Dios, que es infinito, no hay cosas ni grandes ni cosas chiquitas. Todo tiene igualmente significado para su propósito en ti. No, pero ¿qué lo voy a molestar, apóstol? Si lo mío es poquito, moléstame, porque yo te diré que confíes. Pero ¿cómo voy a ir a Dios por este tema? Esto lo puedo solucionar yo. Todo tema debe ser consultado a Dios para entonces, por su guía, darle solución. Amén. No te arriesgues a darle solución a tus cosas sin consultar a Yahweh.
Todos los días de tu vida tienen que tener un encuentro personal con Él. Esta semana yo alababa la providencia de Dios y le hacía notar a un joven cómo desde el vientre de su madre ha sido escogido. Un joven que fue salvado varias veces de la muerte, pero además hasta en detalles que tienen que ver con la escolaridad. Dios estuvo más presente que toda su familia junta. Eso que le dije al joven, se lo digo a cualquier joven, o cualquier varón adulto, o mujer adulta, o anciano, o niño que me esté escuchando. Dios está presente aun cuando tú no estés atento a las cosas que te están pasando. Necesitamos tener criterios más despiertos. Necesitamos romper las casas astrológicas que han hecho que nuestra mente, si se concentra en algo, no se concentre en nada más. Mamás, sin tener miedo, deben saber supervisar lo que está pasando en los hijos. Papás, de igual manera. Tienen que tener el discernimiento cuando un hijo puede estar en algún lado triste, o cuando un hijo está necesitando una charla, o un golpe en la espalda, y decir, contá conmigo en lo que estés pensando. No desprecien ni vean en menos cualquier silencio de sus hijos. Sus hijos necesitan siempre saber que ustedes están presentes. No existen las casualidades, hermano. Cuando Jesús habla de los cabellos contados, no le está dando falsas expectativas a la gente que sufre de calvicie. Está diciendo que así como un cabello cae y hace esa hipérbole, esa exageración, y Dios tiene en cuenta que eso cae, imagínate cuando tú estás pasando algo que crees que Dios no tiene palabra para decirte. Lo que pasa es que son tus decisiones las que hacen que la palabra se demore, y especialmente que se demore el obrar. Aquí hay gente que en mi presencia no chismea de nadie, pero con su hijo o su hija sí chismea. Aquí hay mujeres que aprendieron ya a no chismear con otros, porque como los otros la acusan por el amor que le tienen. Pero Dios me dijo, pero dentro de su casa, en su mesa, siempre se habla de la iglesia. Y no lo digo por una, lo digo por varias. Acá hay muchas mujeres solas que en vez de asumir que su soledad es algo maravilloso, porque si la providencia de Dios te llevó a llevar la casa como la llevas, no es porque vos seas la cabeza, tenés una cabeza mejor que cualquier varón inútil que debería y podría estar a tu lado. Yo lamento decirlo, hablaba con una mujer sola que ora por dos mujeres, en dos momentos diferentes, en meses atrás. Oran por sus compañeros, pero yo las he visto a las dos, como puedo dar testimonio de casi todas las mujeres que están al frente de hogar. Las he visto cómo han sacado la casa. No quiero que se enoje nadie, pero qué complicado es encontrar en la misma calidad de edad, es decir, la misma edad, varones con la misma calidad de mente. La mujer treintañera o aún de 40 que ha llevado su casa sola, tiene una forma de encarar la vida, y más si está en el Mesías, que es muy difícil encontrarlo en un treintañero y aún de 40, aún estando en el Mesías. Hay cada varón cananeo aún dentro de las iglesias. Si los varones fueran del estilo que yo tengo, y no porque me esté envaneciendo delante de ustedes, del estilo de buscar de Yahvé, qué diferente sería. Pero hoy pareciera que el varón sí es cananeo, es trabajar para ganar dinero, lo que hablábamos antes, en vez de trabajar para transformar. Quiero hablar de las dos conciencias, los dos niveles de conciencia que tienes que tener. Existen dos niveles de conciencias. Porque el secreto siempre es qué conciencia tengo yo con respecto a Dios. No es si siento a Dios que me quema, que me tocó y yo hablo lenguas o tiemblo. No estoy en contra de las manifestaciones carismáticas. Puede, por supuesto, ocurrir como Él se le antoje. Pero hay dos niveles. Diga conmigo, primer nivel. El primer nivel es que tú reconozcas que Dios está conectado con el destino de cada una de sus creaciones. Aún toda esa hectáreas que se perdió en Chubut no escapó al control de Yahvé. Por eso es que vendrán juicios para Argentina por causa de eso. En el 2010
Yo dije que los juicios comenzaban por Buenos Aires con agua. Desde el 2010 al 2015 hemos visto 5 años de un Buenos Aires enjuiciada con agua, pero comenzaban. Después aquí mismo lo dije, se viene Santa Fe, se viene Córdoba. Córdoba está lamentando 10 muertos y Santiago del Estero, lo que llueve en un año, le llovió en 2 semanas. Eso no se descontroló de Dios, eso está dentro de la providencia de Dios, por una nación que se vuelve violenta, desconfiada unos con otros, que cree la mentira de que somos la nación más corrupta de la tierra, cuando en realidad en las clasificadoras internacionales somos el país número 108 en cuanto a inseguridad y corrupción. Pero como todos nos hacemos ecos de esas mentiras y nos desconfiamos y nos ponemos tensos y vamos por la calle y nos miramos mal, nos insultamos, Dios está diciendo a argentinos, reaccionen porque mi providencia tiene algo para ustedes. Los bosques son parte de la creación de Dios. Dios sabía que terminarían así. Quizás Dios nos sorprenda haciendo un gran milagro. Hace años atrás vimos el volcán en Bariloche, se habló de 15 años para recién ver y se están sorprendiendo como los bosques de Bariloche, y hay jóvenes que han ido acá, ya están brotando cuando no tendrían que estar brotando sino dentro de 15 años. Es que hay un Dios que va más allá de lo que los hombres piensen y digan, y tenemos que aceptar esto. Es un Dios que tiene el destino de cada una de las cosas controladas. En vez de llorar por la mascota que se te murió porque cumplió 13 años, entiende que a los 13 años se tenía que morir. No está escrito que un animal dure 117 años. El segundo nivel de conciencia es esto: reconocer lo infinitamente superior que es el destino individual de cada criatura. Reconocer eso ayuda a que se cumpla el propósito eterno de Dios. Cuando tú entiendes que cada cosa tiene un destino con propósito, que cada cosa salió del momento eterno de la intención que nuestro amado Abba tuvo, tú te acuerdas por qué no hay que tirar papeles en la calle cuando tenemos basurines puestos por el municipio para tirarlo. Tú, aunque sean muchos los estúpidos mugrientos que tiran en la esquina de aquí toda esa basura, pagas a lo que haya que pagar para que la basura se vaya a los lugares destinados para ello. ¿Entiendes? Porque un árbol no se arranca porque sí, ni porque una planta se maltrata porque sí. Lo mejor que eso ocurre es que tú, tus hijos de tus hijos van contribuyendo a que el planeta diga gracias Yahvé, porque tus hijos se están manifestando. La tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y es hora de que entremos a nosotros a hablar de la Torá que nos hace valorar la providencia que tiene un destino escondido en cada cosa creada. En cada cosa creada hay un destino de propósito. En cada cosa creada hay un destino de propósito. Amén. Ahora, ¿para qué en cada cosa está eso? Para que todo contribuya a tu destino. Porque todas las cosas fueron creadas para el hombre, no para Dios. Todo lo que existe en el universo material, todo lo que existe en el universo material, todo lo que existe en las constelaciones, galaxias, agujeros negros, planetas, sistemas solares, todo lo que existe en el universo material fue pensado para el hombre que está en el Mesías. Amén. Cuando hablo de hombre, hablo de varón o mujer. ¿Hay alguno aquí? Acá. Por eso Salmo 121 dice, contemplen cómo el protector de Israel no dormita ni duerme. Salmo 121:4 tiene que ser lo tuyo. Y anótalo con esta versión. Debo contemplar cómo el protector de Israel nunca duerme. ¿Quién no duerme? El protector de Israel. Diga fuerte, el protector de Israel. El protector O sea de que Israel. si todas las cosas tienen un destino, si yo reconozco, ¿verdad?, que el Eterno está conectado con cada una de sus creaciones y todas las creaciones de Dios tienen un destino, todo eso es para servirme a mí, que pertenezco a Israel. No a mí que soy evangélico, ni católico. Esa gente que dice, hola, yo soy evangélico. Siempre nos llegan aquí. Al profeta se le presentan así. Y el profeta vio que tiene ese amor. Bienvenido, pase. Dios no pretende jamás proteger religiones. Dios toda su providencia la tiene escondida en todo lo creado para una sola cosa, proteger a Israel. Amén. No se están alegrando. Lo que pasa es que mientras creas que eres de la iglesia evangélica y que perteneces a la iglesia evangélica, nunca verás
el valor del Salmo 121:4. Contempla que incluso las situaciones más sombrías, aún allí, detrás de bambalinas, se está moviendo Dios. Hay hilos, como lo decíamos la semana pasada, como el titeretero en la obra en su obra de teatro con sus muñecos. Así Dios está haciendo que todo destino escondido en las creaciones se mueva para ti. Amén. Se mueve para ti. Recuerda que el eterno Dios está oculto y nosotros lo descubrimos tanto a Él como a nosotros mismos en el proceso. Deja que el proceso pase. No solamente te vas a dar cuenta que Dios estaba. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Vamos de nuevo todos y a la vez juntos. Vamos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Gritemos, porque tú estarás conmigo. En medio de la sombra y del valle de muerte de sombra, ¿qué dos personas se acaban de revelar? Vuélvalo a repetir y se va a dar cuenta. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué dos personas se han revelado? En el proceso oscuro de una circunstancia dura, ¿qué dos se han revelado? Personas, dije, señores. Grite a alguien que lo envió. ¿Quién más puede verlo? Amén. ¿Quién lo puede gritar? Yahweh y yo. ¿Quién lo puede gritar? Dije. Yahweh y yo. Porque nos cuesta decir que también somos parte del proceso. Porque en verdad la providencia solo es valorada cuando tú te aceptas como una integración de tú y las circunstancias. Ya lo dijo el filósofo español Ortega y Gasset, que es uno solo, ¿saben? Porque la señorita, ¿cómo se llama la modelo famosa? Karina Jelinek dice que son dos. No, es uno solo. ¿Ah? Yo soy yo y mi circunstancia. Ahora, en el Mesías lo descubrimos. Porque cuando yo acepto que, aunque no veo nada, Él está conmigo, cuando yo me doy cuenta que Él está conmigo, es porque me acepto que yo valgo para Él. Pero si no te das cuenta que Dios está conmigo, si Dios estuviera conmigo, no me hubiese pasado eso, el apóstol me hubiese llamado, ¿a dónde están los que hablan de tan destrucción? Eso pasa cuando no tenemos corazón de amor a uno mismo, porque providencia te hace dar cuenta de que vales mucho en el diseño de Dios. El proceso será oscuro, pero si terminaste bien, Dios estuvo oculto, pero estuvo siempre presente para que te descubriera que todo pasó por ti y para ti. No existen casualidades, terminemos, es todo por causalidad. Nos hemos acostumbrado en este mes a decir, no hay coincidencias, ¿verdad? Sino diosidencias. Situaciones donde Dios está porque Él las permitió. El Eterno supervisa y dirige todo el cosmos. Por eso está ese ojo ahí, no es del ojo del dragón. E incluso, ¿sabe qué? Los más minúsculos detalles del mundo físico siempre los está manejando para que sirvan para que sirvan como respuesta a lo que tú decidas. ¿Qué posición eliges adoptar en cada circunstancia? ¿Qué decides tú? Lo que decidas hace que todas las creaciones de Dios vibren y se acomoden a la palabra de Dios para que a ti te sirvan. Aunque no lo creas, cuando tú decides algo dentro de la Torá, o las constelaciones, escuchan cuál debe ubicarse para que desde ese alineamiento estelar te fluya desde las dimensiones astronómicas todo lo que el universo te tiene que dar para que vengan recursos y salga de eso. Aunque no lo creas, una decisión bien tomada hace que aún animales que están, no sé, metidos en medio de qué bosque y qué selva, hasta el aullido y canto, lo acomoden para que todas las fuerzas naturales se empiecen a alinear a fin de que a ti, a tu casa, llegue a la puerta de tu casa la solución material que necesitabas. ¿No lo pueden ver? Es porque no crees en la providencia. Es porque te ilumina ese Dios de la iglesia evangélica que tiene que quemar las manos, poner oro en la frente y poner aceite no sé por qué parte de tu rincón más íntimo del cuerpo.
Pero cuando valoras a Yahweh, el Dios de la Torá, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te das cuenta que Dios puede darle vuelta a todo de acuerdo a tus decisiones, porque la suerte sí existe y tiene que ver con el estilo de decisiones que tú tomas. Amén. Tú tomas decisiones en contra de lo que Dios dice, todas las cosas también se van a alinear y van a correr para estar en tu contra. Aún las estrellas se pondrán en tu contra. Por eso quiero que cerremos viendo que esa mujer sí tuvo. Termine leyendo el pasaje del Evangelio y oremos. ¿Quién quiere hacer teshuvá conmigo? Vamos a hacer teshuvá. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Atención, marque ese versículo. Dele. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué tremenda palabra de este evangelio. La mujer asombró a Yeshua porque la mujer confiaba más en la providencia que los que estaban con él. Porque cuando ella dice: aún los perrillos comen ¿de qué? ¿No está diciendo que Dios tiene el control de que las migas que caen de la mesa de alguien hagan que un perro no se muera de hambre? ¿No lo están viendo? Eso es maravilloso. Ella está diciendo: yo sé que por la providencia estoy aquí. Soy cananea. Pero por la providencia, si a ti te enviaron a Israel, yo merezco lo que Israel tiene. Y usted vio que Jesús fue enviado por el Padre ¿para qué? ¿Cómo dice? No fui enviado sino para la casa, las ovejas perdidas. ¿Para las qué? Fíjese que los que son de mente católica, porque el buen pastor va a buscar a las ovejas que no se congregan. ¿Ves? Ningún buen pastor hace eso. Pero el católico apostólico romano, cuando es evangélico, dice eso. Cuando es católico apostólico romano, no dice eso. Porque no se queja del párroco que no lo fue a visitar. Ningún párroco sale a buscar a la gente. Porque el párroco tiene conciencia así de Israel, aunque son antidiseño, nos copian. Sabe que la gente tiene que venir a congregarse. Esa era la misión de Israel. Había que ir a la sinagoga. El rabino no salía a buscarlos. Pero el evangélico dice: hay que ir a las ovejas perdidas. Jesús vino a buscar las ovejas perdidas. Sí, pero ¿cuáles ovejas perdidas? De la casa de Israel. Si hay alguien que no se congrega con nosotros es porque no acepta que es de Israel. ¿Por qué hay que ir a buscar a ese marido que aquí aprendió y ya no quiere venir? No es de Israel, amadas. Nos guste o no nos guste, lo dijo el Mesías. Después no cambió él las cosas. Después no dice: fui enviado a la gente del mundo y las naciones. No, ¿por qué los envía a ellos? Porque había que buscar a los de la casa de Israel. Si alguno está aburrido, alégrese. Usted que fue encontrado y está aquí, pertenece a la casa de Israel. Y lo bueno, ya no es oveja perdida. Amén. Entonces tenga la actitud de esta mujer. Sepa que aún las migajas que caen en las circunstancias más difíciles, Dios que te está diciendo: no temas, de hambre no te mueres. No te mueres ni de hambre ni de nada, no morirás, sino que contarás las obras que yo hago contigo. Amén. Alguien que aplauda diciendo: estoy dispuesto a aceptar que pertenezco a la casa de Israel. Algún varón que pueda hoy cambiar esa mentalidad.